Hablar de sexo y de los momentos de la intimidad no es cosa fácil, y más si se trata de hablarlo con nuestros hijos. Déjenme les pregunto, ¿qué les diría o cómo les explicaría a sus hijos que necesita tiempo como pareja, y más aún si es que lo llegan a sorprender en ese mismo momento del salto del tigre? Bueno, hoy nos acompaña el sexólogo Alberto Domínguez Valli para explicarnos un poquito y educarnos de alguna forma a los padres. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Es difícil hablar de sexo con una persona adulta. Ajá. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces acá. Es difícil hablar de sexo hasta con tu propia esposa o con tu marido. ¿Cómo será hablar de sexo con tu hijito? ¿Cómo le haces entender? ¿Cómo le explicas eso, doctor? Primero, debe de hablarse con el niño con la misma naturalidad que has aprendido a hablar con el adulto, como hablamos aquí. Pero sí hay que tener algunas cosas en cuenta. El lenguaje tiene que ser sencillo, tiene que ser real, tiene que ser verdad lo que estás diciendo. No debe de haber distorsión. Distorsión al punto de no utilizar pajaritos o animalitos como ejemplo para explicar, por ejemplo, o la relación sexual o los órganos genitales. No hablar de nuestros órganos genitales con los nombres propios. O sea, que No- aquel viejo cuento de que la La abejita cigüeña. con la semillita... Exacto. Esa es una de las distorsiones de la educación cuando se habla del sexo. Cuando tú hablas de la mano, tú no utilizas la abejita. Cuando hablas de la oreja, Es verdad. tú ¿Es no verdad? utilizas Tienes toda el la razón. elefantico y la abejita. No, nada. Tú hablas directamente y dices la oreja, y aunque esto sea nuevo para el niño, él aprenderá a partir de ese momento que esto se llama oreja. Y tú no estás infringiendo el proceso educativo por llamarle a esta estructura oreja. Tampoco lo infringes cuando a esta estructura la llamas pene o la llamas vagina o la llamas genitales. Perfecto. Y esos son los nombres que se deben utilizar, aunque el niño nunca los haya oído. Nunca había oído el nombre de nariz o oreja. Hablemos de ese tiempo que necesitamos, y lo hemos hablado aquí muchas veces, ese tiempo de intimidad que todas las parejas necesitamos. Pero cuando llega un hijo, generalmente esta parte íntima se ve un poco afectada porque a lo mejor no sabemos llevarlo. Así es. Los niños son muy apegados a las madres, la mayoría, y las niñas con los padres. ¿Cómo le decimos? Mami, papi, cuando está la puerta cerrada, tienen que tocar antes de entrar, por muy chiquitos que sean, necesitan este tiempo. ¿Cómo les hablamos que para ellos sea natural y puedan a lo mejor aplicarlo a su vida futura? Así exactamente como lo dijiste ahora. Mami y papi necesitan en ocasiones estar solos. Es parte de la vida que mami y papi tienen. Papá y mamá pueden inclusive decidir si le echan el cerrojo, seguro. el pestillo Clave. a la puerta para asegurar que no entren. Claro. Porque a pesar de que lo puedan haber dicho, el niño no Va a tiene entrar. ningún problema en abrir y A entrar. ver, exactamente. Y bueno, eso ha pasado en un montón de ocasiones, pero ellos deciden si siempre le echan seguro. Y yo pienso en principio que si ellos no están totalmente tranquilos con lo que han estado hablando y diciendo con respecto a la sexualidad, efectivamente no deberían de correr el riesgo de tenerse que enfrentar al hecho de ser vistos o agarrados Claro. en plena escena. Más si no tienen la tranquilidad y la seguridad de saber cómo reaccionar si son cogidos. Y esa Y es estas mi son cosas pregunta. que se deben de prevenir, no que se deben de curar, es decir, no que se Exacto. deben de tratar una vez que ha sucedido. Pero sí sucede, porque pasa Le siempre ha que pasado, a uno se le ha olvidado cerrar la puerta ¿Cómo no? y el niño entra. ¿Qué pasa? ¿Qué le dices? Después Ok. que te agarran con las manos en la masa. Lo primero es, como dice mi esposa, lo primero hay que tratar el problema inmediatamente. No esperes una semana o un mes o 6 meses para ver la solución. No, inmediatamente. Lo segundo, una cosa que cometemos los adultos como problema nuestro es pensar que el niño tal cosa. No. Averigüe exactamente cómo lo impresionó al niño. Porque y Muchos le niños pueden pregunta, llegar a pensar hasta que le están haciendo daño a su mamá. esa es una, pero podría pasar lo opuesto. Cogía a papi y a mami besándose y queriéndose. Y lo hace en cuyo caso, lo único que uno tiene que reafirmar es eso. Sí, mi amor. Mami y papi estaban teniendo una expresión de amor y llevarlo, no Llevarlo ir por más ahí. allá. Si el niño da muestras de que lo que él captó fue más allá o fue al punto del trauma, entonces uno tiene que comenzar a explicar en ese momento una vez más, con palabras sencillas, con la verdad, con amor, con tranquilidad. Ok, doctor.
Hay una realidad que es una realidad económica de la gente que nos está viendo. Sí, eso es cierto. El que vive en una casa que tiene 4 cuartos y está en la parte de arriba, ni No hay se problema. entera, porque el niñito duerme abajo, tiene una muchacha que lo cuida, en fin. Sí. Pero la realidad económica que nos impone muchas El veces este sistema. país y convertirnos en inmigrantes es otra. Hay gente que vive toda la familia en un solo cuarto. ¿Cómo no? O apenas hay 2 cuartos, pero muy, muy cerca el uno del ¿Cómo no? otro, donde la intimidad prácticamente no existe, doctor, donde hay un baño. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo maneja la señora que nos está viendo en este instante eso? ¿Cómo lo maneja el caballero? Bueno, esas situaciones económicas o sociales definitivamente no dejan de ser factor importante que afecten la vida sexual de esas parejas. Se ven limitadas, no pueden expresarse ni ella ni él tal como quisieran hacerlo en términos de caricias, en términos de expresiones, en términos de voces, de gritos, de gemidos, de todo. Así que todo esto se ve limitado, no cabe la menor duda. Inclusive en aquellas parejas en las que el niño tiene su cuarto y el otro tiene el otro, dejan de tener relaciones sexuales. Así que eso afecta. ¿Qué deben de hacer los padres? En la próxima parte, porque nos quedan nada más que 7 segundos, Yo sé. doctora. Ay, Dios En la próxima mío, parte. ya regresamos, no se vaya, por favor.